La hace infeliz a la humanidad ver un noticiero, todo lo que está pasando ya. Para nosotros son señales indudables de que Yahshua HaMashiach viene pronto. Entonces, a nosotros no nos da gusto que sucedan ciertas cosas, pero sí nos da gusto ver que se están cumpliendo las profecías y de que Yahshua viene pronto. Eso sí nos da mucho gusto. Bendito es el Abacadosh. Ahora, si tú ya te arrepentiste, tú que estás aquí local y allá a nivel de la Kehilá mundial, tú ya te arrepentiste de tus pecados, te apartaste de tus pecados y decidiste seguir una vida santa, para ti es este tema, sanando el alma. Miren, al cabo de ministrar, pero no nada más como rey, sino como médico desde hace ya, bendito es el Eterno, varios años, he encontrado que hay dos cosas que hacen que el alma se enferme, entre otras cosas que yo he platicado, pero las dos principales son, la número uno, la culpabilidad, de la cual yo ya hablé en un audio anterior, y el número dos, la preocupación. Culpabilidad y preocupación. Después yo quiero que estén atentos, pueden anotar, pero yo les aconsejo mejor estar atentos y después ves el video o escuchas el audio y de ahí sacas los apuntes. Porque en lo que tú puedes anotar una idea, se te va la otra. Y hoy no quiero que se te vaya nada. ¡Aleluya! Está el presente. ¿Está el qué? O sea, hoy está el presente. Está el pasado. ¿Está qué? Y está el futuro. ¿Está el qué? El problema es que la gente, la mayoría de la gente, no vive el presente. A todos nos cuesta trabajo hacer ese cambio porque venimos del mundo y la concupiscencia y entonces nos volvemos ya santos, por así decirlo, apartados de Yahweh, y entonces los Kadoshim disfrutamos del presente. Por eso siempre yo te voy a estar diciendo, exáltale porque Él vive. O sea, que le exaltes con todo tu corazón. No que le exaltaste hace tiempo o que le vas a exaltar después, sino ahora. Ashah en hebreo, ahora. La mayoría de la gente no disfruta del presente porque vive con culpabilidad o con preocupación. La culpabilidad es del pasado, la preocupación es del futuro. Ya lo he ministrado, preocupado, antes de ocuparse. Ahora, por mucho que se preocupe o que se culpe una persona, vamos a empezar por el pasado, por mucho que se culpe una persona, nada se puede cambiar. Repite conmigo, por mucho que se culpe una persona por lo que haya hecho en el pasado, fuerte, nada puede cambiar. Ya está hecho, nada se puede cambiar. Entonces la culpabilidad, vuelvo a repetir, hay un audio, pero ahorita lo quiero retomar en esta forma como sentí de Ruach HaKodesh. Nada se puede cambiar. Ahora, del futuro nadie tiene control, solamente Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach. Del futuro nadie tiene control, nadie. No por eso vamos a dejar de planear y trabajar, ahorita a eso voy. Pero del futuro nadie tiene control. Y del pasado nada se puede cambiar. Entonces, si del pasado nada se puede cambiar, todas las cosas malas que hicimos, ya nada se puede cambiar. En cuanto a arreglar algo, nosotros hicimos Teshuvah y entonces lo malo que se hizo queda perdonado. Pero vamos, la cuestión es que por mucho que se culpe la persona, nada va a cambiar. Es muy diferente cuando se habla de Kadoshin, entonces estoy diciendo que un Kadosh se culpa muchas veces de algo que ya fue perdonado. El del audio, 20 características de un salvo, si recuerdan ese audio. No nada más hablo de que debe de ser justo en todos sus tratos, sino hablo de que el verdadero salvo no siente culpabilidad. No sé si lo recuerdan eso. El verdadero salvo no tiene culpabilidad porque cree en Yahshua, cree que el sacrificio único y perfecto de Yahshua HaMashiach, y al creer en él, quiere decir creer, confiar y obedece la emunah,
entonces ya fue perdonado, entonces ya no tiene culpabilidad. Entonces su salud mejora. Ahora, cuando hay culpabilidad o hay preocupación, la persona se inmoviliza, se inmoviliza. La inmovilización es en el alma y se traduce al cuerpo. Entonces una persona culpable puede pasarse horas diciendo, pero ¿cómo hice eso? Pero ya te arrepentiste. Dije yo que este tema se llama Sanando el Alma para Kadoshim, para Kadoshot, para santos, para santas. Pero una persona entonces, si es salva, si es santa, ya está apartado. No es para que esté diciendo, ¿por qué hice esto? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Pero por qué lo hice? Esas son trampas de Hasatán y eso hace que no se sane el alma. La culpabilidad no existe en los Kadoshim. Repite conmigo, la culpabilidad no existe en los Kadoshim. Para eso primero dije que era un tema para gente que ya decidió apartarse de sus pecados. Ahora, si del futuro nadie tiene control, y sobre eso nos ministró Yahshua HaMashiach, entonces si del futuro nadie tiene control, por más que nos preocupemos, no vamos a arreglar nada de lo que ni siquiera sabemos que vaya a suceder. Vamos a poner un ejemplo sobre la persecución que se ve venir en la gran tribulación. Ni siquiera sabemos si nos va a tocar. Una persona estaba muy preocupada por ello y ahorita ya está en los cielos. No sé si me doy a entender. Esa persona murió por una enfermedad, ya estaba viejito, ya estaba viejita, y se preocupó y ni siquiera va a pasar la tribulación. Ya está en los brazos de Yahshua HaMashiach. Ahora, si la persona se inmoviliza, la persona se vuelve inútil. Cuando la persona se siente culpable, puede caer en una depresión y entonces sí, eso sí ya es demoníaco. O si se preocupa demasiado puede caer en una ansiedad o en otro tipo de enfermedad, entre comillas, psicológica, que ya hemos visto eso mucho. Aquí no damos clase de psicología barata, lo he ministrado muchas veces. Entonces, la persona se vuelve inútil, entonces se vuelve inútil, inutiliza. Entonces no va a actuar de todas maneras porque está preocupado. Ahora, dije presente, dije pasado y dije futuro. Entonces, esa persona, la culpabilidad al ministrar, bendito Yahshua HaMashiach, tantas almas, y antes de que fuera yo Roe como médico desde hace 35 años, bendito sea el Abacadosh, tantas almas, lo que yo me he encontrado es esto, que la persona no vive el presente, está viviendo el pasado con remordimiento. Y hemos dicho que una cosa es remordimiento y otra cosa es teshuvá. Entonces la persona está viviendo con remordimiento. Pero si es una persona kadosh, aquí es donde quiero que abran bien los ojos, todos acá y todos allá, amados Zahim. Tú abre bien los ojos, si tú ya hiciste un auténtico teshuvá, ya te arrepentiste de tus pecados, no tienes por qué sentir remordimiento, porque eso es para los goyim, para los que no conocen Torah, y eso quedó en el pasado. Ya, nada puede cambiar. Pero tú eres kadosh, entonces como eres kadosh, no tienes remordimiento, no tienes culpabilidad, y entonces vives sanamente. Tus pensamientos son sanos. Todo lo que sale de tu boca es para edificación. Uno de los pecados que están descritos en la bendita Tanaj, en la bendita Torah, de los cuales ya grabé un audio sobre la amargura, eso es lo que ocasiona el remordimiento o la culpabilidad, amargura, y entonces se deja de alcanzar la gracia de Elohim. Recuerden que eso está en la carta a los Hebreos, eso ya lo hemos estudiado. Entonces el remordimiento queda en el pasado. Está en el pasado, se está moviendo en el pasado, pero lo trae la persona al presente y entonces no vive el presente, está viviendo el pasado. Pero una cosa es el pasado, el remordimiento, y otra cosa es el futuro. El futuro, entonces, esta persona está con miedo. ¿Qué dije? Miedo, está con miedo. La angustia
es otra cosa, y eso ya hay un audio en la página de internet. El Eterno ha permitido que vayamos avanzando lo más rápido que se pueda. Del pasado el remordimiento, del futuro el miedo. Y eso es lo que le está pasando a muchos Kadoshim y a muchas Kadoshot, y por eso es el tema de consolación hoy para la Kehilá local de los Kadoshim y la Kehilá mundial de los Kadoshim, que es una sola Kehilá. Somos parte de la Kehilá mundial nada más. No es que seamos toda la Kehilá mundial, sino somos parte de la Kehilá. Entonces, analiza, vas a ver cómo va a salir hoy en tu vida. Hace 8 días yo ministré, según la Torah, que no debíamos de tener cosas, que debíamos de enmendar, que debíamos de restituir, y muchas almas me estuvieron hablando durante esta semana y me dijeron, gracias al Eterno que esa administración me vino, porque yo noté que en mi alacena, en mi cocina, había muchos trastes que no eran míos. Entonces, ese tipo de administraciones es las que se necesitan. Bueno, eso lo vimos hace 8 días y tú dijiste, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo esto acá? Y ya lo devolviste. Entonces ya eres Kadosh. Ahora, ¿por qué seguir con el pasado, con el remordimiento? ¿Por qué te tiene que atrapar Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda con el futuro, con el miedo? Ahora, hay personas que se sienten, fíjense muy bien, muy resisten mucho a ser libres, y lo resisten porque no está sana su alma. Pero estoy hablando de un Kadosh. Es que el diablo mete dardazos y entonces la persona no sabe a veces qué hacer. Entonces, se siente muy culpable por algo que hizo, pero Yahshua ya lo perdonó. Entonces ya no tiene que haber culpabilidad y menos remordimiento, porque el remordimiento viene de morder 2 veces, lo he ministrado. Y 2, la gente está asustada, muy asustada, están consternadas las personas, los Kadoshim, por algo que les podría pasar. Podría. Cuando yo di el tema de Apocalipsis, está grabado en la página gozoypaz.mx, dije que va a ser dictada por la bestia, Yahshua HaMashiach le reprenda, una orden de que las personas tengan una marca y que nadie pueda comprar ni vender. Pero yo dije, si tú analizas ahí en el audio, yo dije que es muy diferente lanzar una orden a que se cumpla por completo. Es muy diferente. Entonces, ¿de qué se trata la administración del día de hoy? Confía, betuaj, en Yahweh y Él hará. Es decir, que no estés enfrascado en el pasado. No estés enfrascada en algo que ni siquiera sabes si va a suceder. Remordimiento, miedo. Remordimiento, miedo. Culpabilidad, preocupación. Esas 2 cosas hacen que la gente no se sane. Y como no tiene sana su alma, entonces no puede transmitir esa luz que Yahshua HaMashiach quiere transmitir a través de esa persona. Yo estoy seguro que esta administración, por algo el Eterno puso en mi corazón que yo te la compartiera hoy. Ahora, culpa, preocupación. Culpa, preocupación. La persona está enredada en eso. Entonces, lo que va a originar es una angustia. Y el miedo, decía yo en una administración, que el miedo es objetivo. Si esta agua está sucia, yo tengo miedo porque es objetivo, la estoy viendo, de que me pueda hacer daño en el estómago. Pero la angustia es no saber a qué se tiene miedo, pero se tiene miedo. Y eso es la angustia, y es muy diferente al miedo, porque el miedo es objetivo. Lo objetivo se puede ver, lo subjetivo no se puede ver. La angustia es subjetiva, el miedo es objetivo. Un ejemplo de medicina, objetivo, una cortada, la puedo ver. Subjetivo, un dolor de cabeza, no lo puedo ver. Objetivo, una cortada, una quemadura. Subjetivo, un dolor de cabeza, un dolor de cualquier otra. Llega el paciente y me dice, doctor, me duele la cabeza. ¿Lo puedo ver? No, no lo puedo ver. El dolor de cabeza no lo puedo ver, ese es subjetivo. Entonces, de lo que la persona no puede ver, de eso tiene angustia, por eso tiene angustia, porque la angustia es miedo a lo que no se puede ver.
No sabe si siquiera va a pasar y entonces empieza una preocupación de más y la persona se enferma. Vuelvo a repetir, es un tema muy, muy importante en cuanto que se recalque esto. Culpabilidad, preocupación. Culpabilidad, preocupación. Todo lo que se hizo antes de conocer a Yahshua HaMashiach, como tú, me estoy refiriendo a los Kadoshim, ya hiciste un verdadero arrepentimiento, eso ya quedó perdonado. En Hebreos 12:14 dice, 8:12, perdón, dice, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Entonces tú ya no te sigas culpando. Por eso no se sana tu alma. Por eso tienes miedo. Por eso cuando saludas te sudan las manos. Por eso, aparte hay otra enfermedad, eso es aparte, no tiene que ver en sí con el miedo. Entonces, hoy los Kadoshim van a salir de la culpabilidad y de la preocupación. Que viene un asteroide para la Tierra, ni sabemos si nos va a tocar o nos va a llamar Yahshua HaMashiach antes a su presencia, entonces no nos preocupemos de más. La persona que está con culpabilidad o con preocupación es una persona que está abatida, porque los nervios, por así decirlo, el estrés, los nervios, llegan a abatir a una persona, la llegan a cansar. La persona se ve molesta, se observa molesta, y eso ya no es para un Kadosh. Porque tú ya te arrepentiste, pero te está metiendo una trampa Satanás, y a Yahshua HaMashiach le reprenda, lo vuelvo a repetir, para que tú digas, no, tú hiciste esto, hiciste un aborto, pero ya te lo perdonó Yahshua HaMashiach. Adulteraste, eso ya te lo perdonó Yahshua HaMashiach. Y nadie más bien, te lo tiene que restregar en la cara. Nadie, porque Yahshua ya te lo perdonó. El problema es ese, la culpabilidad. Ahora, por eso vuelvo a repetir por quinta vez, creo, este tema es para Kadoshim, no para gente que sigue transgrediendo la Torah. No, esa persona sí va a tener culpabilidad y va a tener mil cosas. Estoy hablando a los Kadoshim de la Kehilá local y mundial, a los santos, a las santas. Entonces una persona que sea Kadosh puede caer en una trampa, sentirse abatido, se siente molesto, está molesto porque él mismo no se perdona, pero si Yahshua ya lo perdonó, ¿por qué no se perdona a él? Se está poniendo, lo he dicho en otros audios, superior a Yahshua, como si fuera más alto que Yahshua, y más alto que Yahshua HaMashiach, nadie, porque él es Yahweh. Por cierto, hago un paréntesis. El nombre que es sobre todo nombre, Yahshua, porque quiere decir que Yahweh es mi salvación. Porque Jesús, yo conozco varios Jesús. El señor que vende tacos aquí en la esquina se llama Jesús. ¿Sí me doy a entender? Entonces es el nombre que es sobre todo nombre. Y su nombre es Yahshua HaMashiach. Y si te dice un cristiano, no, su nombre es Jesús, dile no, su nombre es sobre todo nombre. Conozco una persona que es así y se llama Jesús. Y está tatuado acá. Y se llama Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre. Vuelvo al tema. Viste pornografía, pero ya eres un Kadosh. O una Kadosh. Tú viste pornografía y ya no quisiste volver a ver esa porquería. Ya no quisiste. Porque te entregaste a Yahshua. Ya no tienes por qué tener culpabilidad de decir o rascarte la cabeza, ¿por qué vi esa revista? ¿Por qué vi esa película? Porque Yahshua ya te perdonó, porque ya no lo estás haciendo, por sexta vez. Es un tema para Kadoshim, no para aquel que sigue transgrediendo la Torah. Sí se entiende claro, ¿verdad? ¿Por qué vi esta película? ¿Por qué hice ese mal negocio? ¿Por qué fui un ladrón? ¿Por qué maté? Porque quiero que sepas que he ministrado muchas almas que ahora aman a Yahshua HaMashiach que mataron. Médicos que eran abortistas y ahora ya no lo son. Eran asesinos, ahora ya no lo son. Pero ellos deciden apartarse totalmente, se vuelven Kadoshim, santos, y viene Satanás, Yahshua HaMashiach le reprenda y dice, no, tú mataste tantos niños, tú hiciste esto, tú hiciste el otro, etcétera, etcétera. Ahora, no digan nada. Piensa ahí, es un decir,
¿Qué pecados tuviste? ¿Qué pecados tuviste? ¿Qué pecados tuviste? ¿Qué pecados tuvieron? Pero tú que eres Kadosh, eso ya Yahshua te lo perdonó. Ya no vuelvas a sentir culpabilidad. El tema se llama sanando el alma. Tenemos que sanar el alma para todo lo que vamos a hacer ahora. Es decir, de aquí adelante, hasta que venga Yahshua HaMashiach, o nos llame a su presencia. La persona pierde mucho tiempo lamentándose lo que hizo. Y es una trampa satánica. Vuelvo a repetir, está siendo filmado y grabado. La persona pierde mucho tiempo lamentándose de lo que hizo, pero Yahshua ya le perdonó, ya es un Kadosh, ya no está cometiendo pecado. Ya le perdonó el Abba Kadosh eso, ya se lo perdonó. Pero pierde mucho tiempo, y ¿sabes qué? Sí, es una trampa satánica, porque ese tiempo lo podía dedicar a ministrar Torah, en primer lugar a santificarse más, leer más la Torah, escuchar más audios, ver más videos, escuchar más Halelot, cantos al Eterno, yendo a ministrar a la calle, etcétera, pero se está lamentando. Es que eso lo escucho mucho aquí en la oficina, y las personas que van entrando a la página de internet me van hablando por teléfono, y se les ministra liberación, se hace todo, tevilá, etcétera, y entonces ya viven santamente. Pero no dejan de sentir culpabilidad, y entonces la persona no puede avanzar. O están paralizados, inmovilizados por el miedo. Nosotros sabemos como Meshijín, como mesiánicos, todo lo que va a suceder porque estudiamos la Torah. No necesitamos un periódico, que las cosas se vayan dando, que hay esto, que hay el otro, que se está aumentando la maldad, pero eso ya está acá desde hace miles de años. Que si va a aumentar la maldad, ya está, desde hace 2000 años. ¿Está? ¿Qué nos tiene que asustar? Aquí está, la maldad se aumentará. Aleluya. ¿Qué nos tiene que asustar? Lo que nos tiene que ocupar, no preocupar, es que nos mantengamos en santidad, y aún mejor, para que Yahshua entonces así tenga rajem de nosotros, misericordia por los nuevecitos, compasión de nosotros, y nos proteja de todo ataque del mal. Ahora, Yahshua HaMashiach, yo no te voy a decir un psicólogo dijo o un psiquiatra dijo, no, yo te voy a decir Yahshua HaMashiach dijo. Fíjate una cosa curiosa, cuando uno estudia psicología, yo lo estudié hace muchos años, los mismos psicólogos en los libros dicen, aunque no mencionan el nombre correcto, dicen, el mejor psicólogo fue Dios, es Dios. Ellos dicen así, en los libros de psicología propedéutica, analítica, genética, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Yahshua no es psicólogo, él es Elohim. Bueno, vamos a ver qué dice Elohim. Yahshua HaMashiach nos dijo, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su propio afán. ¿Está? Entonces él está hablando claramente del miedo, En el caso, por ejemplo, cuando dijo, no os preocupéis de qué van a vestir o qué van a comer, porque las aves del cielo comen, el abacados las alimenta todos los días, ellos no hacen graneros como el hombre. Lo estoy parafraseando. Entonces, si Yahshua dijo eso, lo único que hay es, por eso dije por séptima vez, este tema es para Kadoshim, para santos. El que es santo, el que está apartado, ese, según la Torah, tiene todas las bendiciones del Eterno, y el pan no le va a faltar. Entonces, no estamos preocupados de qué tanto trabajo tendremos mañana. Está garantizado que vamos a tener trabajo. Ya está garantizado que si tú te dedicas a las ventas, y mira, no voy a hablar más porque es Shabbat, tú vas a tener buenas ventas. Ya está garantizado eso, ya, es un hecho, porque es una promesa del que todo lo puede. Por eso, por octava vez, es un tema para Kadoshim. Entonces se sana el alma, tú no estás preocupado, tú te ocupas de lo que tienes que hacer antes de Shabbat, para en Reshon, en domingo, salir a vender, etcétera, etcétera, después de Shabbat, y tener buenas ventas y llevar con buena plata al hogar. No tienes que preocuparte de eso.
por octava vez, este tema es para Kadoshim, para Kadoshot, que no transgreden la Torah. Esto es muy importante hacerlo enfático, porque si el tema yo lo hubiera dicho, ese tema es para todos, no, yo hubiera cometido un pecado, no error, porque el Eterno me dio instrucciones claras de cómo dar el tema. Bueno, ahora, en el toque del shofar tú dijiste, bueno, yo te invité que hicieras teshuvah, que hicieras, yo rompo todo esto, dejo totalmente el pecado y me consagro. Por eso yo digo, oh casa de Judá, arrepiéntete, Yahshua HaMashiach viene pronto, los juicios van a empezar a caer, pronto será tarde, oh casa de Israel, arrepiéntete. Entonces, si tú lo tomaste para ti, aleluya, borrón y cuenta nueva. En Yahshua nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron. ¿Quién dijo eso? ¿Un guardador del domingo? No, un judío que guardaba Torah. Aleluya. Ya estamos viendo entonces la Taná con ojos hebreos. Bueno, recuerda, podrás cambiar, ahorita que tú recordaste algún pecado que cometiste, podrás cambiar algo de lo que se hizo, ya no. Pasó. ¿Tienes control tú y yo del futuro? No. Yahshua HaMashiach dijo que por mucho que nos preocupemos, no podemos aumentar nada de nuestra estatura. No podemos aumentar nada, no podemos hacer nada sin Él. Del futuro nadie tiene control, solamente el Abacadosh. Ni siquiera la estación espacial con todo lo que están haciendo del proyecto azul, etcétera, del rayo azul, nadie. Que si quieren provocar un tornado acá, un tornado allá, un tsunami acá, si el Eterno dice no, Él para eso, aleluya. Y por eso hay que estar bajo el talí de Yahshua HaMashiach. Repite conmigo esta frase, nada cambia la historia. Fuerte, otra vez. Más fuerte. Nada cambia la historia. Ya está. ¿Podrás acaso cambiar la guerra de Waterloo y que no pierda Napoleón para los que estudiaron? No. Él perdió esa batalla y se acabó. ¿Podrás cambiar? O sea, no podemos cambiar nada. Todo eso es historia. Ahora, hablemos no de Napoleón. ¿Qué nos interesa Napoleón? Nos interesa tu vida, nos interesan nuestras vidas. ¿Podemos cambiar algo? Para los estudiantes de preparatoria, van a estudiar que fue la batalla de Waterloo. Aleluya. Entonces a estudiar todo. Esos preparatorianos de 80 años me gustan. Aleluya. Mira, ahorita me recordó algo el Abacados y vamos a ministrar después sobre eso, la risa. Si nos reímos antes que estar amargados, nos mantenemos más sanos. Aleluya. Por lo tanto, hazme reír, no me hagas enojar. Y yo te hago reír ministrando bien la Torah, desde luego en santidad, y nos la vamos a pasar muy bien. Amén. Nada cambia la historia. Nada cambia la historia, nada. ¿Podrás cambiar tu historia? No. ¿Por qué te lamentas en algo que se cometió? Ahora para adelante. En santidad, recuerda lo que dije. Esto es muy importante que se lo graben. Algunas personas son especialistas en hacer sentir mal a la gente. Aquí se te ministra Torah y se te redarguye del pecado, pero no se te hace sentir mal. Porque por eso más hermanos se están conectando. Bendito es el Abacados por sus vidas. Pues dice, yo necesito eso, necesito esa sanidad. Pero vuelvo a la frase que dije, algunas personas se especializan en hacer sentir mal a los demás. Entonces, las personas se especializan en recordarle los pecados que ya le fueron perdonados a esa persona. ¿Y quién es esa persona si Yahshua ya le perdonó? Yahshua ya le perdonó esos pecados. ¿Quién es esa persona, X o Z, sea hombre o mujer, para estarle recordando que Yahshua ya, un pecado que Yahshua ya le perdonó? Si tan solo hubieras hecho esto, es la clásica frase, si tan solo hubieras hecho esto inútil, y ahí va
Si tan solo hubieras hecho esto, si esto no hubiera pasado, si tan solo hubieras hecho esto, pero la persona, estoy hablando que ya es un kadosh o una santa. Entonces, amados Ahim, no te preocupes siendo un kadosh del futuro, nadie tiene control, y no te culpes de algo que ya nadie puede cambiar. Y sobre todo, Yahshua, por tu genuino arrepentimiento, ya te perdonó. Entonces, tú tienes que ser sanado. Por eso hay tanta parálisis en el pueblo de Israel y la gente no sabe cómo avanzar, porque está paralizada por el miedo. Ahora, la Kehilá, y me estoy refiriendo a la local y a todos nuestros amados Sahim, que somos uno en Yahshua HaMashiach, los Kadoshim, las Kadoshot, necesita ser sanada, porque muchos vienen arrastrando esa culpabilidad y cuando entras a la oficina o cuando me hablas por teléfono, siendo ya un Kadosh, vuelves a llorar por algo que pasó hace mucho tiempo, pero el Eterno ya te lo perdonó. Ahora, si no han sido ministrados es otra cosa, pero de todas maneras el Eterno ya te lo perdonó. Si, vamos, escuchen muy bien esto porque yo veo muchas llamadas, hay muchas llamadas de esto, por ejemplo. Roe, yo sé que usted ya no atiende mujeres, pero escúcheme, aunque sea un minuto, no me vaya a colgar. No, no soy tan grosero para colgarte. Dime, ¿qué pasa? Es que yo ya me arrepentí, pero hace mucho tiempo aborté y eso no me lo puedo perdonar. Ah, tú no te lo puedes perdonar, pero si realmente estás llevando una vida santa, Yahshua ya te lo perdonó. Entonces, ¿tú te crees más que Yahshua o qué? Yo veo en las llamadas de varones, Roe, yo era ladrón, no profesional en cuanto que todo el tiempo andaba robando, pero sí extraje algunas cosas de mis trabajos. Y yo ya vivo así, y entonces da testimonio en sí de que lleva una vida santa. O aquí mismo lo vemos con los hermanos y las hermanas. Pero es algo que no me puedo perdonar, me sigo sintiendo culpable. Esa es una trampa satánica. Y vuelvo a repetir por 9ª vez, ese es un tema para Kadoshim, para aquel que ya no transgrede la Torah. Entonces ya no te tienes por qué sentir culpable. Nada puede cambiar eso. Que tú sustrajiste algo de tu trabajo y ya restituiste, por eso se han dado todos esos temas, según la Torah, tú ya no tienes por qué sentir esa culpabilidad. Porque si no puedes llegar hasta el fin de tus días o hasta que Yahshua venga, bendito es su nombre, y seguir sintiendo esa culpabilidad. Este tema parece cualquier cosa, pero yo sé que no lo es, porque si lo puso acá el abacados en mi ruaj, en mi espíritu, es porque es importante. Darle a la Kehilá local y la mundial, que somos uno, o parte de la Kehilá mundial, amados. Entonces la Kehilá necesita ser sanada. ¿Cómo vas a seguir el resto de tus días? ¿Culpándote de un pecado que Yahshua ya te perdonó? ¿Teniendo miedo de lo que ni siquiera sabemos si vaya a suceder? Vemos venir muchas cosas porque sabemos Torah y nos tenemos que prevenir. Es decir que lo ideal es que se aprenda de las equivocaciones. Por ejemplo, si una persona se equivocó, no cometió pecado, pero se equivocó en algo, entonces que aprenda de esas equivocaciones. Ahora, por más grande, ¿qué dije? Que sea la culpabilidad, no se resolverá un solo problema. Voy a repetirlo yo. Por más grande que sea la culpabilidad, no se resuelve una sola situación que ya no tiene, ya es historia, eso ya pasó. Es muy frecuente que llegan almas a los pies de Yahshua HaMashiach y quieren guardar bien la Torah y dicen, Roe, yo fui muy mujeriego, tuve relaciones con tantas mujeres, etcétera. Ya rompí maldiciones con usted o con algún anciano, ya llevo una vida kadosh, ya me guardo, rompí toda mi pornografía, quemé todo eso, etcétera, etcétera. Pero me sigo sintiendo culpable. La 10ª, si ya es kadosh, no tiene por qué sentir esa culpabilidad, Yahshua ya le perdonó. Entonces, por más grande que sea por más grande que sea la culpabilidad, no se resuelve nada. Pero sí, ahí sí dije, pero sí
el enemigo gana muchísima ventaja. Todo lo que tú y yo hicimos, el Eterno lo perdonó. Cada quien tuvo sus pecados, etcétera, porque no hubo nadie que haya nacido en santidad, etcétera. No, eso no existe. Entonces, hoy tienes que dejar que Yahshua, y no es una lavada de cerebro ni psicoterapia, no, tienes que dejar que Yahshua, pero poniendo tú de tu libre albedrío, decir, ciertamente, si yo me esfuerzo por guardar la Torah, guardo el Shabbat, ya no chismeo, ya no, yo renuncié a todo eso, ya llevo una vida santa, ¿por qué seguirme sintiendo culpable? ¿O por qué tener miedo a lo que pueda venir? Y tener sueños espantosos en las noches que te roban el sueño, etcétera, y te angustian y te da taquicardia, etcétera. Todo eso se tiene que quitar hoy. Porque para lo que viene, y no es meterte miedo, dirás, bueno, entonces ¿en qué quedamos? Para lo que viene necesitamos estar fuertes, necesitamos estar sanos, en espíritu, en alma y en cuerpo. Y ser objetivos, decir, no, eso ya me lo perdonó el Eterno. Y yo voy contra las tinieblas, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. ¿Sí se entiende? Mira, ha habido casos de manifestaciones demoníacas muy fuertes. Hace 8 días tuvimos varios casos acá. Y a veces, no voy a mencionar nombres, ciertos hermanos no supieron qué hacer. ¿Por qué? Porque había miedo. Y muchas veces el enemigo rápido dicta al oído decir, no, tú no puedes. Estoy hablando de Kadoshim, la 11ª. Estoy hablando de Kadoshim, la 12ª. Y dicen, no, tú no puedes porque no tienes ninguna autoridad porque tú hiciste esto. Pero si tú ya vives una vida en santidad, el diablo no tiene por qué venirte a recordar lo que Yahshua ya te perdonó. Entonces el problema es que no se actúa porque se tiene miedo o culpabilidad. ¿Y te das cuenta? Eso es a lo que quería yo llegar. La persona se inutiliza. Ya no pudo hacer nada. Se inutilizó. El diablo lo paralizó ahí con un encantamiento, es un decir, de culpabilidad o de miedo hacia todo lo que se ve venir. Y ya no hace nada. Tú vas a decidir, voy a hacer acá la hoja, tú vas a decidir hoy si vas a seguir viviendo en culpabilidad, lo puedes seguir haciendo, pero no te lo recomiendo, o en miedo. Mira, la gente vencedora en Yahshua, porque lo menciona el que venciere, el que venciere, el que venciere, es aquel que ya ve las cosas objetivas, está seguro de su salvación. Y como está seguro de su salvación, viene la unción, y entonces viene el poder y viene la autoridad en Yahshua HaMashiach. Porque no titubea. A ver, no contesten, de aquí local o allá de los amados ajín que nos ven por internet. Si yo mencionara una pregunta, ¿quién es salvo? Algunos dudarían en levantar la mano porque dudan de su salvación. Bueno, el hecho de que duden de su salvación es o porque hay pecado, entonces todavía no son kadoshim, lógico, o porque son salvos ya, pero tienen culpabilidad que le está dictando el diablo al oído todo el tiempo, y a Yahshua HaMashiach le reprenda, o tiene miedo de muchas cosas. La culpabilidad y el miedo a veces van relacionadas. Te voy a poner un ejemplo. La persona robó y ya se arrepintió y ya restituyó, porque es un kadosh. Entonces viene el diablo y le pone culpabilidad. Tú fuiste un ladrón, etcétera, etcétera. Pero ya se arrepintió. Ahora, lo canaliza al futuro el diablo. Qué tremendo, ¿no? En lugar de que se dejara ministrar por el Ruach HaKodesh, se deja ministrar por Satanás. ¿Un salvo? Y entonces lo lleva hacia el futuro y le dice, eso se va a saber. Van a saber quién fue el ladrón. Pero tú ya te arrepentiste. Y en la Tanaj está claramente, en la Biblia, en la Tanaj está claramente que todo pecado saldrá a la luz, pero cuando la persona no se arrepiente. Pero cuando la persona se arrepiente, dice la Tanaj que no seremos avergonzados. Aquí está. Y entonces Satanás lo trae en el juego de la culpabilidad y lo azota ahora con el futuro.
Ahora, lo trae del futuro y lo lleva hacia la culpabilidad y es un títere. Y entonces el alma de esa persona no está sana. Y por eso no puede hacer las cosas que pudiera hacer. Ahora, no contesten. Una pregunta, no contesten. Los que estamos acá, los que están allá, tú que estás viéndonos a través de internet, tú que estás acá, no contesten. ¿Vas a seguir siendo títere de Satanás, siendo un kadosh que te lleve al pasado y después te trae, que te azote hacia el futuro con el miedo? Adulteraste. Culpabilidad. Yahshua ya te perdonó. Yahshua ya te perdonó. Pero viene el diablo y te dice, no, tú eres culpable. ¿Te das cuenta? El acusador de los hermanos. Dice hermanos, y dice Yahshua que los hermanos, los ajim, somos los que hacemos la voluntad del Abacadosh. Ahí no está diciendo que está acusando a un impío. Ahí está diciendo, por eso les dije, ya todas las citas se las tienen acá. Aleluya. Y entonces te culpa y te dice, no, tú adulteraste. Y te azota con la culpabilidad y te lleva al futuro. Ahora, miedo. Esto se va a saber. Y lo vas a ver media sociedad. Y lo vas a ver. No, ya no serás avergonzado, ya no serás avergonzada. Porque Yahshua ya te perdonó. Tú tuviste la buena decisión, no el valor, sino la buena decisión por tu libre albedrío de pedirle perdón a Yahshua HaMashiach. Entonces, amados preciosos de la Keilah local, mundial, es una sola Keilah, no, ya no más al juego del diablo. Se acabó eso, se acabó. 1000 pecados podían venir a tu mente, o cientos, o decenas, o un par de pecados que hayas cometido. ¿Vas a seguir cayendo en el juego del enemigo, de la culpabilidad? ¿Te va a azotar con el miedo? ¿Vas a inutilizarte? Y entonces por eso no te pasas a lavar las manos. Ni aquí ni allá. Estoy hablando para los Kadoshim, la 13ª o 14ª vez. Entonces, o que haya alguna campaña y diga, bueno, a repartir tarjetas. No, yo no puedo repartir tarjetas. ¿Pero por qué? Porque yo me siento así, culpabilidad. Pero si ya realmente la persona se volvió santa, no tiene por qué tener eso. Les voy a dejar de tarea que vuelvan a escuchar el audio, y ahí le puse yo así nada más, pero son más características, 20 características de un salvo. ¿Cómo saber si es uno salvo? Es muy importante eso para empezar. Ahora, para los que no, este tema no les toca, primero hagan teshuvah, se arrepiente totalmente de sus pecados, se aparta de los pecados, y entonces sí ya será sana del alma. Pero este tema, 15ª vez, para Kadoshim, ya no entra la culpabilidad y ya no entra el miedo. Porque eso inutiliza y hace a la persona infeliz. Ahora, ahí mismo donde tú estás, no es un acto religioso. Cierra tantito tus ojos y haz el esfuerzo por no dormirte, o sea, el esfuerzo por no distraerte, porque yo sé que muchos venimos cansados del trabajo. Entonces, no, cierren sus ojos, no lo hacemos por un acto religioso, sino para que no te distraigas. Letzabó es una orden, cierren los ojos, porque no es un acto religioso, sino para que no te distraigas. Ahora, piensa, para los Kadoshim, tú ya te esfuerzas por guardar la Torah, recuerda que perfecto es solamente Yahshua HaMashiach. Pero Él nos pide que seamos perfectos, o sea que lo que aprendamos lo hagamos. Ok, tú ya has aprendido Torah y lo que has aprendido Torah lo has aplicado a tu vida. Perfecto, está muy bien así. Aleluya, es lo que quiere Yahshua HaMashiach. ¿Por qué te sigues sintiendo culpable? Nada de sueño, por favor, reprendemos eso en el nombre de Yahshua HaMashiach. ¿Por qué te sigues sintiendo culpable si Yahshua ya te perdonó? Todo eso que tú estás pensando ahora mismo ya te lo perdonó Yahshua para los Kadoshim. Analiza muy bien, por eso no se ha sanado tu alma. Y sigues llorando y no has dado todo lo que tú podías rendir para trabajar para Yahshua HaMashiach y ganar más almas para gloria del Eterno. Acabó del Eterno.
Ahora, sigue pensando por qué, para los Kadoshim, ¿por qué te sigues sintiendo culpable si Yahshua HaMashiach ya te perdonó? Él no te va a avergonzar. Avergüenza a los que siguen transgrediendo la Torah, por lo tanto no se han arrepentido. Pero tú ya no. El tema es para Kadoshim, 20. El tema es para Kadoshim, 21. Solamente para gente pura, santa, que ya guarda la Torah, 22. Ahora, ya pensaste, no contesten. ¿Qué te sentías culpable por algo? Recuerda, la historia no se puede cambiar. No puedes cambiar nada. Del futuro nadie tiene control. Ahora vamos con lo del futuro, el miedo. ¿A qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a quedarte sin trabajo? ¿A quedarte sin recursos? ¿A quedarte sin que llevarte a la boca? Eso no existe en la Tanaj. Dicen los salmos, he envejecido y nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces nunca va a faltar el pan. Ahí con tus ojitos cerrados. ¿Está eso en la Torah? No, ¿y está eso? He envejecido y nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces ni a ti ni a tus hijos les va a faltar pan. ¿Y entonces por qué el miedo? 23. Esto es para Kadoshim nada más, y no hay que hacer teshuvah, empezar desde cero. Estas promesas son para los que guardamos la Torah. ¿Por qué seguir con remordimiento? Vamos al pasado, no se duerman. ¿Por qué seguir remordiendo otra vez las cosas? ¿Por qué te vuelves especialista en recordarle los pecados a alguien que cometió, que ya Yahshua le perdonó porque se arrepintió? Consternados, decía yo, por el futuro, abatidos, molestos, etcétera, y se pierde tiempo, decía yo, que se puede emplear en estudiar la Torah y en crecer espiritualmente. Y entonces date cuenta cómo ha jugado Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda, lo sujetamos y lo echamos fuera con todos sus demonios, en el nombre bendito y poderoso que es sobre todo nombre. Yahshua es su nombre. Ahora piensa, ¿ya ves cómo te ha traído Satanás de un lado para otro? La preocupación y el miedo. La preocupación, y te azota de un lado y te azota contra el otro. ¿Sabías que he visto liberaciones donde las personas son azotadas en el cuerpo, en el piso, y uno tiene que atar hombres fuertes para que... Es lo mismo que hacen lo físico, lo hacen lo espiritual. ¿Sí me van escuchando? ¿Siguen despiertos? Sigue con tus ojos cerrados. ¿Por qué? Si ya no ves pornografía, ¿por qué sentirte culpable? Yahshua ya te lo perdonó. El que todo lo puede, el que creó cielos y tierra, por eso estamos aquí guardando el Shabbat, ya te lo perdonó. Ya, el Todopoderoso, no hay nadie más, aleluya, Él ya te lo perdonó. ¿Por qué sentirte culpable? Malo si lo sigues viendo, entonces este tema no fue para ti. Estoy hablando para Kadoshim 24. Entonces, si adulteraste, fornicaste, pornografía, etc., ya te lo perdonó el Abacadosh. Ya, eso ya pasó. Que sustrajiste algo de tu trabajo, del patrón, etcétera. Restituiste, te arrepentiste, le perdiste perdón al Eterno, restituiste, porque es muy importante para ser perdonado. Ya lo vimos, Zaqueo dijo, yo voy a devolver 4 veces más, ya vimos que se basó a la bendita Torah. ¿Recuerdan la lección de hace 8 días? Amén. ¿Por qué vivir angustiado y con miedo? Yahshua HaMashiach es bueno y Él va a guardar a los Kadoshim. Su remanente no será tocado. No será tocado. Su remanente no va a ser tocado. Ahora abran los ojos, bien abiertos en lo físico y también en lo espiritual, bien objetivos. Yahshua dijo entonces, ya te sabes las citas, no os preocupéis por el mañana porque cada día trae su propio afán. Sí está, ¿verdad? Yahshua HaMashiach lo dijo. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Si tú guardas la Torah,
Por eso es el grito que yo doy de júbilo cada vez que, por ejemplo, en 8 días, de pasado mañana, Reshon, domingo, en 8 es Rosh Kodesh. Y yo me pongo aquí y grito, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Y tú dices, amén, aleluya. Y es que así es. Todo está garantizado en Yahshua. Él no es mentiroso. Mira, el enemigo puede usar muchas cosas para azotarte de un lado a otro. Ya no permitas eso, amado. Hoy tu alma tiene que ser sanada. Hoy, no mañana. Necesitamos estar muy fuertes en lo espiritual, en el alma y en el cuerpo. Ahora, si yo hiciera un consenso, que no lo voy a hacer, lógico, y dijera, yo voy a pasar uno por uno, no lo voy a hacer. O de allá me van a ir hablando uno por uno, no, tampoco lo voy a hacer. Y dije, a ver, ¿te sentías culpable? La gran mayoría de los Kadoshim dirían, sí me sentía yo culpable. Y la gran mayoría de los Kadoshim, y la de las Kadoshot también, dirían, sí, tengo mucho miedo. Entonces quiere decir que no se ha creído al Abacados. Entonces no transgredamos eso también. Tenemos que confiar en Él. Israel confía en Yahweh. Aleluya. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro consuelo. Él es nuestro todo. Él es nuestro Roneino. Él es nuestro pastor. Nada nos faltará. Y entonces se acabó ahora eso. Muchos hermanos que vieron la administración de cuando yo dije que iba uno con los cacharros, ¿quién recuerda eso? Yo dije, ya, deja todo eso, ya, se acabó. Se les quedó muy grabado y crecieron mucho. Muchos hermanos y hermanas de la Keilah local y a nivel mundial crecieron mucho con esa administración para cabo del Eterno. Porque es dejar todo ya, toda esa carga. Venid a mí los que estéis cansados. ¿Quién dijo eso? Yahshua. En la culpabilidad y en todo eso, entonces el miedo al futuro, eso déjalo en manos de Yahshua, ya pasó. El miedo, vamos, del futuro nadie tiene control, ¿por qué seguirse preocupando? Si yo te estoy diciendo algunas cosas, hermano, se ve venir esto, se ve venir el otro, es porque estudiamos Apocalipsis, tenemos revelación de los Nabín, de los profetas, inspirado por el Ruach HaKodesh, todo, la Escritura. Entonces sabemos eso, pero eso es para paralizarnos de miedo y estar así. No, se acabó hoy. Todo lo que tú cometiste, que eres un Kadosh, que eres una Kadosh, eres una santa apartada para Yahweh, ya te lo perdonó, ya. Ahora vivimos santamente, entonces por eso vivimos en victoria, tenemos bendición, si nos enfermamos, Él nos sana, nos da trabajo, hasta acabamos bien cansados de tanto trabajo, bendito es el Abacadosh. Venimos y a pesar del cansancio exaltamos al Eterno con fuerza, porque no hay culpabilidad y no hay miedo, hay seguridad en Yahshua. Aleluya. Ahora, cierren otra vez sus ojos, pero no se me duerman, amados preciosos. Allá todos cierren sus ojos. ¿Cómo te imaginas la culpabilidad? No sé si te pasa a ti, pero a mí me vienen muchas imágenes, cosas, me refiero a imágenes en cuanto a cuadros, rombos, triángulos, etcétera. No soy cabalista, hago la aclaración. Me vienen muchas cosas. ¿De qué color te imaginas la culpabilidad? No contestes. Si te imaginas de algo, es porque hubo algo cuando cometiste el pecado, pero ya te arrepentiste. Entonces vuelves a ver ese cierto color como si te recordara ese pecado y entonces lo aborreces el color, pero el color no tiene nada que ver. La culpabilidad es espiritual, no tiene nada que ver nada con lo físico en cuanto a un color o algo así. El miedo es igual. ¿Qué te recuerda? Probablemente viste una película de terror o te contaron algo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, abran los ojos otra vez. ¿No te has dormido? No, yo creo que sí, porque contestaste con unas ganas. Ahora, fíjense muy bien esto, miren, es que esto, a ver, yo quiero profundizar un poquito. La culpabilidad, a veces las cosas se recuerdan por un color o un olor.
Por ejemplo, si en cierto pecado tú usabas una loción o un perfume, pues para que se entienda mejor, si tú vuelves a oler ese perfume te va a recordar ciertas cosas, pero no tiene nada que ver. Entonces tienes que aprender eso en el objetivo, vámonos más para arriba, tienes que aprender a romper con eso. Para que una persona se sane, bueno, si nosotros queremos en las vacunas que son kosher o a lo que se puede hacer, porque hay tanto de que hablar pero no es el tema hoy, para que una persona se inmunice, tiene que recibir lo que le hace daño en pocas dosis para que rompa con eso, crea defensas. Ahora, si un olor, vamos a suponer que esto era un perfume, y cuando tú cometiste eso te recordó el pecado o que fuiste agredido, etcétera, etcétera, yo voy más allá. Podías hacer hasta eso. Decir, no tiene nada que ver el olor, es espiritual, es una trampa de Satanás. Entonces, compra después de Shabbat una botella grande de loción de ese perfume y huélelo poco todos los días. Es un decir, no es aromaterapia, es romper con eso, porque la culpabilidad es espiritual. Mira, cuando estoy trabajando lógico, en el consultorio, en mi trabajo, para la redundancia, veo muchas cosas de esas. Hay niños, a ver, ¿por qué un niño? Vamos a ver esto, algo tan sencillo, algo muy sencillito. ¿Por qué los hermanos aquí me ven con mi talit? La mayoría de los niños, no todos, pero la mayoría de los niños me dan mi beso. Y los llevas al consultorio, me ven de bata blanca y pegan de gritos. Porque relacionan lo blanco con dolor. ¿Sí o no? El doctor, y luego si le dices que yo lo voy a inyectar, lo están relacionando. Bueno, ahí ya te puse un ejemplo más. Es muy sencillo, pero eso existe. Se relaciona con un color el miedo. Qué tremendo, ¿no? ¿Y el miedo tiene un color? A ver, no es objetivo, es subjetivo. La angustia más bien. O sea, hay cosas que tú tienes que aprender a romper. Ahora, te voy a decir algo. Yo tuve que hacer muchas cosas. En primer lugar, hacer teshuvá, o sea, vivir en santidad. Y después el Eterno va dictando aquí cosas increíbles, por así decirlo. Clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Tremendo. Y no se refiere a cábala ni a esoterismo, no. Son cosas tan sencillas como eso. ¿Cómo puede un niño relacionar el color con un miedo o un pavor? Bueno, lo mismo te sucede a ti que eres adulto. A ti te sucede. A mí ya no. ¿Por qué? Porque no se pudo romper eso en Yahshua HaMashiach. Aleluya. Aleluya. Se vuelven fobias, y sobre eso ya ministré, sobre las fobias. Ahorita se me fue el audio en el que están las fobias, pero la situación es, se vuelve una fobia de decir, bueno, no, es que si yo hago esto como si fuera un ritual, pero no, recuerda que no somos religiosos, si hago esto, me va a recordar esto. No, atrévete y rompe con eso. No sé si me están captando la idea. ¿Sí me están captando la idea? Es que con la mano derecha vas a abrir una mano. Un ejemplo tan burdo que yo he visto mucho en la gente, ¿no? Con la mano derecha abrí para irme a adulterar. Ahora abro con la mano izquierda, porque la mano derecha me recuerda que yo adulteré. Pero eso es espiritual. Y te tiene atrapado Satanás con la culpabilidad. Y nada más con abrir la manija derecha, pues. La manija con la mano derecha. ¿Te das cuenta? Son miles, millones de trampas que utiliza el adversario. Pero siempre es el mismo engaño. Recuerda que él no es más que criatura. Color, olor, y es que todo eso tiene porque hace tiempo yo ministré que los niños hacen tres cosas. Ven rápido algo, menos de 20 segundos. Lo huelen,
lo llevan a la boca y después lo rompen. ¿Sí recuerdan esa administración? Entonces los niños hacen eso. Ahí están ellos aprendiendo lo que es la vida y demás, etcétera. Bueno, hoy tú le vas a pedir que eres K2, ya no me acuerdo en qué número me quedé, pero que eres K2, entonces decir, bueno, ¿por qué yo voy a estar siendo un títere de Satanás que me golpea con la culpabilidad y me golpea con el futuro? Con el miedo. Se acabó. Se acabó. ¿O vas a seguir en el juego ese? No, ya no. Eres K2. Ahora, si transgredes la Torah, arrepiéntete. Empieza de cero y para arriba. Pero este tema fue para Kadoshim. Después voy a seguir ampliando más el tema, hay mucho más que hablar para que la Kehilá sea sanada. Pero este es un buen inicio. No caigas en esas trampas. Atrévete a abrirla, es un decir, entre tantas cosas. Abrir con la mano derecha. No va a pasar nada. Porque si no, lo ves como un amuleto. Recuerda en la administración de en quién tienes puesta tu fe, entonces se vuelve como un amuleto. Decir, no, es que si abro con esa mano puedo caer otra vez. No, ya no. Temes al Eterno, bendito es el nombre de Yahweh. Y si abres con la izquierda igual y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bendito es el abacados. Vamos a ponernos de pie y vamos entonces a hacer una tefilá de victoria, una tefilá de triunfo en Yahshua HaMashiach. Bendito es el nombre de Yahweh. De nada sirve venirnos a reunir a cada Shabbat si venimos en derrota o siendo, ¿cómo podría decir? Maltratados por el enemigo, imagínate. Golpeados hacia a la culpabilidad, al pasado, y entonces no estamos disfrutando del presente. ¿Sabes yo qué hago? Yo tengo que estar bien consciente de cada segundo que estoy viviendo en mi vida. Entonces yo, cuando todos ya pasaron a tomar su pan y su vino, yo tomo un buen pedazo de pan, busco el más grandote, aleluya, y mi copa de vino, chiquita, y entonces vengo delante del Shen Gadol, del nombre grande Yahweh, y le digo, yo te doy toda Rabá por esta Kehilá local.